Y vamos a hablar ahora de 3 tipos de personas que son personas muy difíciles para relacionarse. Y yo los voy a invitar a que antes de que veamos esos tres tipos de personas, no son las únicas, hay muchos más tipos de personas difíciles para relacionarse, pero saqué como los prototipos más claros de personas con las que es difícil relacionarse. Los invito a que piensen ustedes en este momento qué relaciones están siendo difíciles, porque puede ser que en este momento estés pasando por una situación difícil en tu relación de pareja, que varias personas me escribieron. Entonces, de pronto en lo que voy a decir ahora van a identificar algunos aspectos de esas personas con los que están involucradas. O por ejemplo, en relaciones familiares, una persona me escribía diciéndome que en este momento su familia está viviendo una situación caótica y que hay tanto caos en su casa que realmente está siendo muy dura la convivencia en familia. Entonces, estos tipos de personas pueden encajar dentro de esas personas difíciles. Entonces puede ser también personas en el trabajo. Una persona me escribía, ¿qué hacemos con las personas envidiosas? ¿O qué hago con las personas envidiosas? Esa encaja dentro de uno de los tipos de personas que voy a mencionar ahora, que son personas difíciles y que a veces es bueno tenerlas identificadas porque no es fácil relacionarse con ellas. Por eso se habla de personas difíciles, y esas personas difíciles tienden a que a su alrededor se generen relaciones disfuncionales, sistemas de relación disfuncionales, familias disfuncionales, situaciones laborales, relaciones laborales disfuncionales, situaciones de pareja disfuncionales, de amistades que son disfuncionales. El primer tipo de personas difíciles que vamos a hablar hoy es la personalidad tipo Narciso. De pronto se acuerdan el mito griego de Narciso, que es alguien que se mira en un lago y se enamora de sí mismo, ve su reflejo en el agua y se enamora de sí mismo, y eso es un castigo de una diosa. Después los que quieran se pueden meter a ver ese mito de Narciso, que es muy ejemplarizante de un tipo de personalidad que es común y que es muy difícil para relacionarse con él, porque son las personas que se autoengrandecen demasiado y se crecen tanto ellas mismas y se sienten que se enamoran tanto de ellas mismas que se pueden volver, lo que dice ahí, egoístas, tiránicas, mesiánicas, desagradecidas, exigentes, personas que te pueden por debajear, personas que te pueden aplastar. Esos son los narcisos. Convivir con un narciso es de las cosas más complicadas que hay, porque al narciso le cuesta mucho ver la perspectiva del otro. Una persona narcisista es una persona que se autoengrandece tanto que ya solo puede verse a sí misma y no puede entender cómo el otro está viendo la situación. Muchas veces ni siquiera le importa. Entonces, tener cerca a un narciso hace que sea muy difícil la convivencia, porque tiende a anular mucho a los demás. O sea, está tan metido en su propia visión de él que anula a los otros. Y dentro de un momento vamos a ver qué pasa cuando estas personas entran en relación con otras. Entonces, dentro de lo que ustedes tienen a su alrededor, ustedes pueden identificar quiénes son narcisos. Personas muy vanidosas, personas que el centro de la vida es el mismo, entonces es egoísta, es una persona que tiene como que siempre ser él el que se autoafirma. En las empresas son el tipo de personas que no tienen consideración por los demás, que no les importa nada de los otros, y que es que como que todo el mundo esté en función mía, porque yo soy la que tengo que crecer, porque yo soy el que tengo que progresar. Entonces, todos los que están a mi alrededor, yo los puedo utilizar para lograr mis objetivos. Obviamente, esto se da en grados. Cuando el narcisismo ya es una cosa muy acentuada, es terrible. De hecho, muchos delincuentes tienen personalidad narcisista porque como que se sienten con derecho a todo.
Entonces se sienten con derecho a pasar por encima de los demás porque como ellos son lo mejor y los más grandes, no les importa a quién tienen que aplastar con tal de lograr sus objetivos. Y es muy triste y muy duro y muchas veces terminan muy mal. De hecho, Narciso en el mito griego termina suicidándose. Entonces un narciso muchas veces termina muy solo, a veces terminan también con enfermedades mentales. Es muy duro ser una persona narcisista. Busquen ahí a ver si identifican en su marco, en su espectro, personas narcisistas, porque seguramente que ahí estarán. Yo tengo muchas identificadas claramente a mi alrededor. El segundo tipo de personas difíciles para convivir con ellas son las de personalidad de tipo antisocial, que son personas que no acogen reglas. Estas personas pueden llegar a ser traicioneras, calculadoras, frías, desalmadas, crueles, desagradecidas, abusadoras. Tener a alguien con personalidad antisocial cerca le puede arruinar la vida a una persona. Si quieres dar una persona con personalidad antisocial es una persona que estas dos personalidades que acabo de mencionar se caracterizan por algo y es que no tienen empatía. Entonces, ¿qué significa la empatía? La capacidad de ponernos en el lugar de los demás. Entonces, una persona que es antisocial, que es abusadora, que es fría, que puede ser muy cruel, ella no le importa el dolor del otro. Entonces son las personas que pueden golpear a otras, las personas que pueden infringir daño sin sentir ni el más leve remordimiento. Entonces son personas que nunca cambian. Porque a veces uno como es iluso y es soñador, y además muchas de estas personas son carismáticas, tanto los narcisos como los antisociales, muchas veces son personalidades de un carisma que la gente es como que wow, se enamora, así un narciso en una empresa, como que todo el mundo lo admira porque es líder, es gobernante, es emprendedor, pero aplasta a la gente, pasa por encima de los demás. Y una persona antisocial, se llaman antisociales por eso, porque no sienten culpa. De hecho, pues de ahí nacen los psicópatas. O sea, es digamos un rasgo de lo que ya en un extremo se vuelve un psicópata, que es la persona que no le importan los demás. Entonces, digamos, la personalidad como tal puede darse de manera que no tiene toda la característica grande, horrible de un psicópata, pero tiene rasgos. Entonces son personas que te pueden robar, personas que te pueden estafar, personas que son mentirosas, que son traicioneras, que no puedes tener confianza, que no comparten tus valores. A veces tenemos como esa noción de que todo el mundo es bueno y definitivamente eso no es así. Creer que todas las personas son buenas es una noción ingenua y como me enseñó un querido amigo, el padre Hernando Uribe, que tanto lo adoro, la ingenuidad se paga caro. Porque hay gente que si te puede traicionar, te traiciona. Y gente que nunca va a cambiar porque no siente que necesite cambiar porque no le importa cómo afecta a los demás, porque todo gira alrededor de él. Entonces estas personas antisociales también tienen la característica de que son muy egocéntricas, muy egoístas. Están todo el tiempo alrededor de su propia satisfacción personal. Y pasemos ahora al tercer tipo de personas y también los invito a que ubiquen si en su entorno tienen personas con ese perfil, personas que tienden a ser así como que no les importan los demás y que son mentirosas y falsas, hipócritas y que además son carismáticas, pero que tú sabes que en cualquier momento te clavan el cuchillo por la espalda. Esos son los antisociales. La tercera y última categoría que vamos a hablar hoy de personas difíciles. Y vamos a hablar de las personas reactivas, que tienen muchas veces esa personalidad que es de tipo histriónico. ¿Qué significa eso? Personas que hacen mucho show, que son explosivas, que también les gusta mucho ser centro de atención, pero que también no controlan sus emociones, entonces se desbordan de ira,
de rabia, manipulan, simplemente se van dejando llevar por sus impulsos o, por ejemplo, se hacen la víctima, pobrecito yo, o son personas a veces muy susceptibles que como que siempre se quejan de los demás, que siempre están como en esa posición de que todo es terrible para mí. Muchas de esas personas reactivas sienten que todo les pasa de afuera. Entonces, como que todo lo malo me pasa a mí, todo lo malo me pasa a mí, y como todo lo malo me pasa a mí, entonces yo reacciono. Ese tercer tipo de persona también es muy complicado de manejar. Y miren ustedes que de pronto con lo que yo he mencionado, a veces uno está pensando en los demás, pero también es bueno que mires qué tal que de pronto la persona difícil y complicada seas tú mismo, ¿cierto? Porque si estamos diciendo que los demás son un espejo de la relación con nosotros mismos, que es nuestra primera premisa, probablemente algo de mí tengo también en esas personas que tengo a mi alrededor, y de pronto yo puedo ser una persona complicada y nunca me he detenido a mirarlo. De pronto yo misma puedo ser una persona reactiva con la ira o reactiva y me desbordo de pronto en explosiones de ira, o de pronto puedo ser una persona susceptible, que todo me hace llorar y todo me hace sentirme lastimado, que el mundo está en contra mía, o de pronto manipulo a los demás con el papel de la víctima o de otras maneras. Entonces, de esos tres tipos de personas que acabamos de mencionar, pues podemos ubicar personas en nuestro entorno, pero también nos podemos preguntar qué tanto yo soy así. Y miren qué pasa, que cuando esto ya entra en juego en relaciones, se vuelve mucho más complejo. Piensen ustedes un narciso, que es una persona autoengrandecida, con una persona reactiva de baja autoestima. Imagínense ustedes esa relación que se crea entre un narciso engrandecido y una persona con una autoestima por el piso. Entonces se crea una relación sadomasoquista horrible, donde el narciso aplasta al otro y el otro siempre vive como pobrecito yo, la víctima, y son relaciones que, si se prolongan en el tiempo y se perpetúan, son relaciones que hacen un daño horrible. A veces una persona aparentemente se crece y el otro se va apagando y se va opacando, como que el uno le chupa toda la energía al otro cuando es en pareja, pero también en el trabajo. Hay personas en el trabajo que se vuelven sumisas frente a los narcisos. Entonces el narciso se crece y el sumiso cada vez se opaca más, cada vez se hace más chiquito. Y como les digo, se vuelven relaciones que impiden el crecimiento, porque todas las relaciones pasan por momentos difíciles, todas las relaciones tienen subidas y bajadas, en todas las relaciones hay momentos duros que atravesar y para aprender de ellos, pero en el long term tiene que haber un crecimiento, si no, ¿yo qué hago ahí? Entonces, ¿por qué? Y esta es una excelente pregunta que me hacían algunas personas en las preguntas previas. ¿Por qué me enredo yo ahí y no salgo de ahí? ¿Por qué me enredo en una relación que sé que es dañina, que me hace mal, y no salgo de ahí? Y una es que puede ser que las personas van perdiendo su poder personal en una relación dañina. La persona cada vez se siente más débil, lo que yo les decía al principio, cuando una persona entra en una relación y después de un tiempo dice, oiga, este no era yo, o sea, yo empecé y yo me fui perdiendo, yo fui acabando conmigo, o sea, yo era una persona alegre, yo era una persona que me gozaba la vida, y ahora yo ya no tengo iniciativa, yo ya no creo en mí, se me acabó mi autoestima, no he hecho nada con mi vida, se me olvidaron todas mis metas. Eso es la característica de relaciones disfuncionales con personas difíciles, donde uno de los dos empieza a involucionar, a echar para atrás y a hundirse en un hueco negro, hasta que tiene el valor de decir, un momentico, no más, yo tengo que salir de acá. Yo tengo que hacer algo por mí, y hacia allá vamos ahorita. Pero antes le voy a contestar a esa persona que me preguntaba
¿por qué uno se queda en relaciones que le hacen tanto daño? La razón es porque le sacas un beneficio, así de simple. No es porque tengas que estar ahí, no. ¿Y cuál es el beneficio? A veces es un beneficio monetario. Entonces hay personas que se aguantan relaciones horribles porque tienen un beneficio monetario. A veces es quedarse en la zona de confort, el miedo a tomar un riesgo, el miedo a tomar una decisión cuando la persona se ha debilitado mucho. Entonces se quedan en la relación disfuncional por el miedo a salir, el miedo a dar otro paso. Entonces hay beneficios, entonces no debemos pobretear a nadie. Porque, ay no, pobrecito, miren esa relación, o pobrecita, cómo la maltratan, cómo le va de mal. ¿Cuál pobrecito? Y si uno mismo se pobretea es lo peor que puede hacer, porque en realidad uno no es el pobre de nadie. Son las decisiones de uno, como lo vamos a ver dentro de un momento, las que hacen que uno se quede en una relación en donde no está creciendo, porque como les digo, una relación normal tiene picos, tiene valles, tiene momentos difíciles, tiene momentos duros, pero es una relación donde ambas personas crecen. Así tengan como sus altibajos, pero como les digo, en el long term, en la línea grande del tiempo, las personas van enriqueciéndose y pasan momentos alegres, y así como habrá momentos aburridos, también se ríen. O sea, una relación donde ya no hay risa, donde ya no hay alegría, donde ya no hay felicidad, ¿qué hace uno ahí? O sea, qué hace uno ahí? Pues eso, sacarle algún beneficio.